Bueno, hola hermanos, acá estoy nuevamente. Voy a hacer lo que voy a llamarle la segunda parte del tema que estaba tratando. Estaba recién que concluyó esa primera parte del video, ese video mejor dicho. Me parece que ya lo estaba queriendo subir a YouTube y en realidad el título del tema le voy a llamar el síntoma del ojo malo, que es lo que quiero resaltar, aunque se hablan de muchas cosas en el video y ahora voy a seguir con lo que venía diciendo, usando el texto de Apocalipsis, los mensajes a las iglesias de Asia, y voy a retomar donde dejé. Vamos con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Contrario viene a ser a la iglesia de Éfeso. Recuerdan que decía que a Éfeso le reprochaba que tenía que hacer las obras que hacía a lo primero. O sea, dicho de otro modo, manifestaba mi amor por mí en el tipo de obras que hacías a lo primero. O, yo decía, por lo menos interpretaba eso, que aunque sean otras obras, las obras manifiesten ese amor que manifestabas en las primeras obras. Y a este le dice, no, las obras que haces ahora son más que las que hacías a los primeros, o quizá también le está diciendo eso, manifestás un mayor amor por mí en estas obras. No sé, no lo dice, pero bueno, digo yo, capaz que también está incluido eso. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis servidores a que cometan actos inmorales. En otras traducciones va a decir fornicación. Y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Quién? La mujer esta, parece, ¿no? Y los servidores. Acá dice le he dado tiempo, como que habla de la mujer específicamente, esa que está tolerando este ángel o este servidor mensajero de Dios. Le he dado tiempo para arrepentirse, y aparentemente no solo a ella, sino a los servidores que cometen esa fornicación junto con ella. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. O dicho de otro modo, si no se arrepienten de acompañarla a ella en hacer esas obras. Es decir, ellos también la están haciendo, pero parece que Dios toma como muy importante esta como la iniciadora de todo este mover, como diciendo que quizá si ella no estuviera, ellos no hacen eso, pero bueno, que se plegaron a lo que ella hacía y también están incurriendo en ese pecado. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como diciéndolo entre comillas, como ellos las llaman, les digo, no les impongo otra carga. Bueno, parece ser que este asunto de la fornicación de esta mujer llamada Jezabel, que remite, sabemos bien, al parecer, ¿no?, a la Jezabel del tiempo de Elías, la que era mujer de Acab, del rey Acab. Pero bueno, volvamos acá. Dice que a ustedes y a los que no tienen esta doctrina y que no conocieron las profundidades de Satanás, como ellos la llaman, no les impongo otra carga. Pero había gente que era de la iglesia, que era participante, al parecer, de esta doctrina y hacía estas cosas inmorales. Ahí vemos también, una vez más, como Jesús también lo dijo en el Evangelio de Juan y en los otros evangelios también,
que muchas de las cosas que nos pasan, nos suceden, son cosas a las que Dios nos somete por causa de los pecados que venimos practicando. A él le dice, si no se arrepiente, yo les doy un tiempo. Les da un tiempo como para que entren en razón, como para que reconozcan que lo que están haciendo está mal. Pero si transcurrido ese tiempo, que ya tiene un límite, no se vuelven y no dejan de hacer lo que están haciendo, entonces les va a pasar esta cosa. Los voy a entregar a gran tribulación, es decir, a sufrir mucho. Y a ella la va a postrar en cama, es decir, la iba a poner enferma. Aparentemente lo que está diciendo, ¿no? Iba a hacer que padezca una enfermedad, y a los otros también, cosas más duras también, como para que entren en razón. Pero a los demás no les imponía carga ninguna, porque los otros, que también eran de la misma iglesia, no estaban haciendo estas cosas y no eran participantes en esa forma de hacer las cosas también. Como diciendo que en realidad la inmoralidad sexual venía en correlación con un conjunto de enseñanzas. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones. Fíjense, guardar las obras hasta el fin. Puede ser que guarde entonces las obras solo un poco de tiempo, o quizás por 20 años, pero no hasta el fin. Aparentemente puede ser posible. Pero solamente el que las guarda hasta el fin es el que Dios considera vencedor. Y al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vemos que esta iglesia en particular, como decía antes en el otro video, cada uno tiene su personalidad, pero esta en su forma de hacer las cosas tiene unas cosas diferentes a las otras. Y hay un grupo de gente que necesita arrepentirse. En algunos casos, como vemos, es el mismo ángel, el mensajero, el que necesita arrepentirse. En otros no es el mensajero, como en este caso, aunque sí es un poco en el sentido de decir que está tolerando esta cosa en su congregación. El pecado mismo no lo hace él, pero está tolerando que otros lo hagan. En el sentido como diciendo, no decís nada y te quedás callado ante este mal que es evidente. Eso está mal, o veo mal que vos tenés. No lo haces, no sos participante tampoco, como otros servidores míos, pero estás tolerando que lo hagan como si eso estuviera bien, y lo cual puede ser como un mal ejemplo para otros que no tienen claridad sobre esto. Entonces sí, parece que sí, disculpen, tengo como si fuera un nervioso. Tienen como, ¿cómo decirlo? Como algo de que sí arrepentirse él, y es en esto. Es decir, como es lo menos grave, vamos a decir, lo del pastor este. Pero algo hay que hacer. Por eso le llama la atención. Creo que hasta ahora de los que vimos, el único que no le llamó la atención y le alabó las cosas todas es el de Esmirna, ¿no? Que le dijo, tú eres rico. Es decir, aunque sos pobre, en realidad espiritualmente sos rico. Bueno, los demás, cosas buenas y también cosas malas. Sin embargo, volviendo al de Esmirna, que no le reprochó nada, lo que termina diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. También habla de que hay que vencer y de un vencedor, aunque no lo dice precisamente que él tiene que luchar, que él tiene que velar como le dice a otro, que él tiene que arrepentirse como a otro le dice sí al que venciere, como diciendo de todas formas tenés que mantenerte en batalla. Venís haciendo bien las cosas, no tengo nada de lo cual reprocharte o nada que vos necesites que yo te reproche. Porque en realidad el Señor lo hace por amor a
a esa misma persona, a su Hijo, al que está llamado a ser santo. Bueno, es un tema después para hablar. ¿Es hijo todavía y lo va a ser para siempre? O uno, vamos a decir, por así decirlo, se recibe de hijo. O Dios le da ese título después de haber vencido y de atravesado todas las batallas. ¿Puede uno dejar de ser hijo? Bueno, es un tema para hablar en otro momento. Voy a seguir con esto. Estábamos en Tiatira, ¿no? Lo regira con bala de hierro. Bueno, capítulo 3 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Las 7 estrellas, los 7 ángeles, ¿no? Quizá hablando también, ¿y por qué dice 7 espíritus? Y une estas dos cosas, 7 espíritus y las 7 estrellas, que él había dicho antes, en explicación, que se refería a los 7 ángeles, que son estos mismos a los cuales le está hablando. O quizá no son solamente estos mismos, quizás son precisamente las 7 diferentes formas o las 7 partes de su gracia, como diría uno de los apóstoles, la multiforme gracia de Dios, diría él, o dicho de otra manera, las diferentes formas en las que la gracia de Dios se hace manifiesta o se expresa. Y Jesús dice acá que hay 7 espíritus de Dios, lo va a decir en otra parte también, en Apocalipsis creo que capítulo 4, cuando se ve el trono de Dios y los querubines y otras criaturas y ángeles adorando a Dios. Creo que ahí está, no me acuerdo bien si en el 4 o en el 6 o en ambos. Pero habla de 7 espíritus de Dios. Y hay un espíritu de Dios, dice, el espíritu de verdad, pero hay 7 espíritus. ¿Cómo es esto? En otras partes de la Biblia no se habla de esto. Pero bueno, bien puede ser un poco lo que venimos diciendo. La gracia esta, la forma esta del espíritu, la analogía que hice con los colores, que todos son pertenecientes a la luz blanca, todos son creados por Dios, todos son de Dios, pero cada uno tiene su gracia, su belleza, su hermosura, su cosa particular hermosa, que no la tiene otro, o que quizá otro la tiene, pero en menor medida, no tan pronunciada y tan glorificada, vamos a decir, como la tiene este, ¿no? Pablo en capítulo 15 de Corintios, cuando habla de la resurrección, dice que cada estrella es diferente a la otra en gloria, no todos tienen la misma gloria. Y aún los animales, aún cada criatura tiene como una gloria, por así decirlo, una gracia, una gloria. Y dice, aún las criaturas celestiales, dice él, y tiene todo el sentido de lo que dice, cada estrella es diferente a la otra en gloria. Hay algunas que son de mayor gloria que otras. Y así las espirituales, dice. Las cosas espirituales y los cuerpos espirituales que hemos de heredar y todo son diferentes glorias o diferentes jerarquías o portadores de la gloria de Dios. Unos tienen mayor gloria que otros, pero porque el Señor lo hizo así. Son todos vasos de gloria, son todos vasos de honra, pero no todos son de la misma belleza o forma o gloria. Unos muestran una cosa y otros muestran otra. Entonces, seguimos. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Bueno, perdón, quizá los 7 espíritus de Dios en realidad son otra cosa, porque quizá los espíritus de Dios son uno el espíritu de paz, otro el espíritu de sabiduría, o el espíritu de inteligencia, ¿no? Como va a decir creo que dice en Isaías 11, ¿no? Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, como si nombrara 6 cosas, ¿no? O 6 espíritus. No lo sabemos, pero bueno, puede ser el espíritu de paz uno, el espíritu de sabiduría otro, el espíritu de tener creatividad o de hacer obra de sanidad o de, no sé, o de, sí, tener un poder así es otro. Son todos pertenecientes al Espíritu de Dios, pero cada uno tiene su diferente gracia o su diferente función, su diferente capacidad. Todas son de Dios, pero no todos son lo mismo en cuanto a función, quizá en cuanto a forma, quizá en cuanto a belleza, quizá en cuanto a todo lo glorioso. Son todos gloriosos, son todos de la gloria de Dios, pero no son todos iguales. Pero bueno, dice que son 7 espíritus. Quizá representa más espíritus
Y dice el 7 también, como cuando lo dice de las 7 estrellas, como en representación de una variedad inmensa, o de una multitud inmensa de estrellas, o de una multitud inmensa de espíritus buenos, de Dios. Bueno, también los ángeles son espíritus. No lo sabemos. Seguimos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. Ponte en vela, es decir, velá, mantenete despierto en lo espiritual y afirmá las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Y otra vez, para morir en la carne, le está diciendo, no he hallado perfectas tus obras, y hay cosas tuyas, humanas, pecaminosas, que siguen manifestándose, y ya es tiempo de que se les dé muerte. Es decir, de que me permitas a mí tomar el control sobre esas áreas de tu ser y de tu vida natural que no deben ya estar dominadas por la naturaleza humana y tienen que estar totalmente rendidas a mi control, a mi espíritu, al Espíritu Santo, y dejes vos que yo me pueda expresar por medio de vos, que no me lo estás permitiendo hacer. Dale firmeza, como diciendo, parece ser que venías haciendo o venís haciéndolas morir, pero el grado de muerte al que llevaste a esa naturaleza pecaminosa no fue suficiente. Hay cosas que están a punto de morir o que estuvieron a punto ya de dársele la muerte entera, pero quedaron vivas. No murieron del todo. Porque le dice, afirmá las cosas que están para morir. Afirmá eso, es decir, hacelo firme. Dale un sello, como diciendo, ya está. Y lo relaciona con las obras. No he hallado tus obras completas o perfectas delante de Dios. Como que hay una relación, parece, entre el morir al pecado, morir al viejo hombre, como diría Pablo en Efesios 4:22, y que pueda vivir Cristo a través de nosotros. ¿Para qué? Para que el que haga la obra sea Jesucristo, sea el Espíritu de Dios, sea el Espíritu de nuestro Padre Celestial a través de nosotros. Es decir, parece ser que lo que le dice es, estás haciendo o me estás permitiendo hacer obras a través de vos, pero no están completas, no están perfectas. ¿Por qué? Porque hay cosas que vos no hiciste morir y yo no puedo expresarme completamente. Porque para poder hacer ciertas obras es necesario que me permitas vivir a mí en vos, para que yo al expresarme pueda hacer por medio de vos esas obras. Si vos no haces eso, yo no puedo hacerlo. Es necesario que afirmes lo que está para morir. Jesús decía que las obras que él hacía daban testimonio de él, de lo que él era enviado por Dios, por el Padre, y dice, y el mismo Padre que mora en mí, él hace las obras. Es decir, no soy yo solo, sino el Padre que está morando en mí, habitando en mí, está haciendo estas obras. La obra de predicar, la obra de enseñar, la obra de sanar enfermos, la obra de echar fuera demonios, la obra de hacer crecer el reino, de propagarlo, de anunciarlo. Esa obra, Jesús decía, la está haciendo Dios el Padre por medio de mí, el Espíritu de Dios a través de mí. Y acá viene a hacer lo mismo lo que le dice. Para que vos puedas hacer ciertas obras que yo tengo en consideración o en sabiduría, ¿cómo decirlo? O se espera de vos espiritualmente, en el ámbito espiritual, que vos hagas estas obras. ¿Por qué? Porque fuiste diseñado para hacer esas obras. Y necesitas que las haga el Señor Jesucristo. Necesitas que las haga yo. Pero para que las pueda hacer yo, me tenés que dar lugar. Y para darme lugar, tenés que morir a eso pecaminoso. Que si bien venías en camino de hacerlo morir, no diste el lugar para que sea muerto. Recuerdan que decía en el otro video que Pablo lo grafica diciendo que Dios nos entrega a muerte.
por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se haga manifiesta en nosotros. Se nos da el tiempo para que pasemos procesos difíciles, cosas que no nos gustan, para hacer morir lo terrenal y lo carnal en nosotros, diría Pablo. ¿Para qué? ¿Por el gusto de hacerlo morir? No, para que Jesús diga, ahora, al hacer esto, lo que otros van a llamar sacrificio, van a usar esta palabra mucho para referirse a esto, y está bien, el sacrificio es esta muerte de este yo carnal, que en muchas formas no es necesariamente que esté haciendo algo pecaminoso o malo, sino, o es pecaminoso, pero no en el modo de querer hacer algo malo, sino aún puede ser moral y éticamente viable, o permitible, o tolerable, o aún incluso bien visto por otros, pero lo hace la persona sola, no bajo la dirección del Espíritu de Dios y no permitiéndole vivir a Cristo para expresarse a través de Él. Como diciendo, es necesario que entonces vos muestres ese amor por mí. ¿De qué manera? Perdón que quise encontrar la mejor forma de decirlo. Que cuando te toquen pasar esas cosas difíciles para ser entregado a la muerte carnal, a través de cosas difíciles, vos te permitas morir, por así decirlo, del todo. Jesús lo hizo, ¿no? En un momento dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oró esto 3 veces. Pero por supuesto que no era posible que pasara de él esa copa. Tenía que beber ese trago amargo. Tenía que tener ese tiempo difícil hasta el final. Imagínense que se hubiese aguantado los golpes. Que se hubiese aguantado que lo castigaran, que lo golpearan, que fuera hasta la cruz, lo colgaran ahí. Pero cuando está la cruz todo empieza todo a renegar, empieza a hacer cosas mal. Ya no estaba tomando ese trago amargo. O supóngase incluso que venía soportado hasta ahí en la oración de Getsemaní y agarra, y aunque sabían que iban a venir para llevarlo preso, con Judas a la cabeza, para guiarlos para mostrarles dónde estaba Jesús, imagínense que hubiese salido corriendo y hubiese ido para otro lado. Entonces, no se entregaba a la voluntad del Padre. Quizá era solamente escapar y huir y decir, pero ¿qué malo hizo? No le hice mal a nadie. Sí, pero se escapó de esa entrega que Dios estaba haciendo. Es decir, Dios lo estaba, como diría Pablo, entregando a muerte. Es decir, siendo entregado para que padezca ciertas cosas y estas ciertas cosas hagan, por el mismo hecho natural de las cosas físicas, que esto le ayude a él a morir. Jesús mismo dijo en un momento, nadie me quita la vida, sino yo de mí mismo la doy. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Por esto me ama el Padre, dice. Porque yo doy mi vida, pongo mi vida por las ovejas. Pero ¿cómo la puso? También entregándose a esto cuando no quería. Él no quería porque dice, no se haga mi voluntad. Dice, ¿mi voluntad cuál es? Que esto no se cumpla, que vos no hagas que esto me suceda. Yo no quiero que me sucedan estas cosas. Pero era la voluntad de Dios. Que Él padeciera esas cosas, como es voluntad de Dios que vos y yo padezcamos ciertas cosas, aunque no nos gustan. ¿Para qué? ¿Tiene un propósito? Sí. ¿Cuál? Que Jesús pueda, como diría Pablo, para que la vida de Jesús se haga manifiesta en nuestra carne mortal. Entonces necesitamos pasar por esas cosas difíciles. Jesús las pasó, aunque no fueron consecuencia directa o indirecta de pecados suyos. Como también a veces en nosotros no es consecuencia directa de cosas que nosotros hayamos hecho mal a propósito, aunque sí puede ser cosas directas y relacionadas para hacernos morir a nuestra carne por el simple hecho de ser como, quienes somos o como somos, es decir, como Dios mismo nos hizo. Pero Dios quiere cambiar esa personalidad, aunque la deja de base, vamos a decir, la quiere enriquecer a esa persona con su vida. Entonces, eso es lo que nos capacitará para hacer las obras de Dios. Dice Jesús que en aquel día
de la resurrección, Él va a apartar a su derecha y a su izquierda, va a haber dos grandes grupos. Toda la humanidad completa. A la derecha van a estar unos que serían como unas ovejas, en sentido espiritual hablando en cuanto al carácter, y a la izquierda los cabritos. Y a los de la derecha va a decir, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, enfermo y me fuiste a ver, y fui forastero y me recibiste en tu casa. Y los de la derecha le van a decir, ¿cuándo tuviste hambre, te dimos de comer? Tuviste sed, te dimos de beber, estaba desnudo, te vestimos, te fuimos a ver a la cárcel, te visitamos cuando estaba enfermo, fuiste forastero y te recibimos en nuestra casa. Y él les va a decir, en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. Es decir, a la misma gente que estaba dentro de ese mismo grupo. Y a los de la izquierda le va a decir, fuera de acá, maldecidos por mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estaba todo lo mismo. Y ellos le van a decir, pero ¿cuándo te pasaron estas cosas y nosotros no hicimos estas cosas? ¿Cuándo tuviste hambre y no te dimos de comer? Desnudo y no te vestimos, en la cárcel no te fuimos a ver, estuviste enfermo, no te visitamos, todo lo mismo. Y le va a decir, en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a los de su derecha, no me lo hiciste a mí. E irán estos al fuego eterno, al castigo eterno, y los otros a la vida eterna. Pero lo que quiero resaltar acá es el hecho que Jesús dice que hubo cosas, es decir, lo digo así, como que la condenación y el juicio para condenación sobre estos que han de ser condenados, y nosotros no, en la vida, los de Cristo, los que fueron condenados, o los que son condenados, ¿por qué? Por las obras buenas que Cristo necesitó que hicieran por Él y no las hicieron. Es decir, no están condenados por las obras malas. O Jesús no le menciona las obras malas, no le dice porque robaste, porque no te arrepentiste de robar, porque adulteraste y no te arrepentiste de esa conducta adúltera, porque te la pasabas mintiendo, porque te la pasabas enojado contra otro y querés siempre tener la razón vos y no le da lugar a los demás, es decir, por soberbio, por humillar. No le dice nada de eso, le dice porque no hiciste las cosas que yo en algún momento necesité de vos experimentarlas y no las tuve. A nosotros les va a decir lo mismo, más o menos, a los de la derecha. Les dice, yo necesité estas cosas y ustedes las hicieron por mí. Hicieron lo que él necesitó que hicieran. Y los otros son condenados porque lo que él necesitó recibir no lo tuvo de ellos. No por sus obras malas, sino por las obras buenas que no hicieron. Obviamente, al no hacer esas obras buenas, automáticamente quedan en las obras malas. Entonces, las obras buenas también, en sentido espiritual hablando, se podría hacer una analogía, o todo eso que Jesús nombró ahí, tuve hambre, me diste comer, tuve sed, si bien tiene una representación o representa algo normal y físico, el pan de cada día que necesitamos para este cuerpo natural hecho del polvo de la tierra, el lugar donde habitar para ir a descansar, ¿no? Fui forastero, me recibiste en tu casa, por ejemplo, necesité un lugar donde bañarme, no sé, todas las cosas que necesitamos. Yo creo que también tiene una aplicación en el mundo espiritual. A veces también tenemos hambre de un buen consejo, tenemos hambre de la palabra de Dios, necesitamos esa palabra de vida y el otro, si no la tiene, no la va a dar. Necesitamos que nos reciban en los grupos de vida, de pertenecer a esa iglesia viva. Necesitamos, ¿no? Puede tener una aplicación espiritual. Si bien está hablando principalmente de lo físico, sabemos que Jesús hablaba en parábolas y en comparaciones para explicar realidades espirituales. Entonces creo que es aplicable y que está hablando de algo espiritual. Que ciertos seres humanos, hijitos de Dios,
necesitaron en algún momento y esas otras personas no lo dieron. No brindaron esta asistencia espiritual a estos otros hijitos de Dios. Ahora, por supuesto, esta asistencia espiritual no la iban a poder brindar si el Espíritu de Dios no tenía cabida en ellos, si ellos no le daban cabida por la fe a la palabra de Dios, para que Jesús se hiciera uno con ellos. Y acá vemos en que las obras estaban incompletas. Es decir, Jesús necesita seguir creciendo, en vos, en mí, en cada uno. Y espera de nosotros que demos ese lugar a la vida del Espíritu. Si bien es una obra de Dios, la palabra dice que no vuelve a Dios vacía y la envía para lograr en nosotros eso que Él está esperando lograr. Seguimos. Ponte en vela, es decir, estate velando y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Versículo 2 del capítulo 3. Eso de velar también es estar despierto espiritualmente, ¿no? Acuérdense que el enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar, y espiritualmente también somos susceptibles, o cómo decirlo, estamos expuestos a que si no hacemos, si no nos encaminamos a hacer lo que hay que hacer, va a venir el enemigo espiritual para robarnos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dejarnos robar? No. Jesús dice, estate despierto, estate atento. ¿Para qué? Para encaminarte hacia lo correcto y no dejar que la vida espiritual te sea robada o quitada. Acuérdate pues de lo que has recibido y escuchado y guárdalo y arrepiéntete. Es decir, lo que yo te hice saber, lo que vos aprendiste de mí espiritualmente, lo que vos escuchaste en esto que venís caminando, guardalo, es decir, prestale atención, tenerlo como un tesoro dentro de vos y considerarlo de lo más importante. ¿Para qué? Para que esto produzca un arrepentimiento, te conduzca al arrepentimiento y vos quieras arrepentirte. Y arrepentite. Porque si vos no velás y si vos no te mantenés despierto, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Parece como si fuera Jesús el ladrón, ¿no? Dice, vendré como ladrón. Como ladrón en el sentido de que eso, no sabe a qué hora vendrá. Uno no sabe cuándo puede ser sorprendido por un ladrón. El ladrón no te va a venir a decir, te voy a venir a robar a las 3 de la mañana, porque si no vos ya estás preparado para que no te robe. Y Jesús, en este caso, no es que sea un ladrón, pero en algún momento, sin que uno lo sepa, si uno se distiende demasiado y no hace lo que tiene que hacer y no se encamina, va a venir el mundo espiritual, por supuesto, bajo el mando de Jesucristo, porque Él es el que pone en orden todas las cosas espirituales y permita que suceda, o manda que suceda, no solo que permite. Da la orden para que sucedan. Dios da la orden. ¿No? Lamentaciones 3 va a decir, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? La respuesta es sí. La respuesta es que, ¿cómo puede ser que alguien esté diciendo que de la boca de Dios no sale lo bueno y lo malo? Solamente lo bueno da la orden y lo malo no lo ordena Él. No. Está diciendo, Dios es el que da la orden para que cada cosa que suceda, suceda. Tanto a las buenas como a las malas. Tanto a las que nos gustan como a las que no nos gustan. Jesús le dice, si vos no velás, si vos no te mantenés despierto y atento a lo que vos sí tenés que atender espiritualmente, va a suceder que espiritualmente vendré sobre ti como ladrón, dice, y no sabés a qué hora vendré. Es decir, arrepentite, es decir, cambiá de parecer en esto. Fíjate lo que tenés que cambiar, cambialo, estate atento, despierto y camina conmigo, bajo mis principios, bajo mis preceptos, porque si no, ¿qué pasa? Y bueno, espiritualmente voy a dar la orden para que seas quitado acá o te sea quitado esta parte o esta otra. No siempre necesariamente quizá quiera decir eso, que va a ser condenado al infierno, lo que sea, que quizá algunos sí, no lo sé, pero no todos, quizá quita una parte, ¿no? Como le dijo al de Éfeso, quitaré el candelabro de tu lugar si no te arrepentís. Voy a dejar que deje de ser guía y pastor y lo que sea. No dejará de ser hijo, pero quizá la recompensa es menor, quizá no lo sé. O te hacen pasar un proceso de 20 años de muchos castigos, como vamos a ver después que le dice a uno, ¿no? Castigo y reprendo a todo aquel que amo. Bueno, seguimos.
Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, acá, según yo entiendo, cabe la posibilidad de que los que venían caminando con el Señor y venían de tal modo como teniendo vida y estando inscritos en el libro de la vida, cabe la posibilidad, por lo que yo entiendo, que pierdan la salvación, la que muchos dicen que no se pierde, y que yo entiendo que sí estaban salvos si estaba el nombre del libro de la vida, pero que ese nombre sí puede ser borrado. Es un tema quizá para hablarlo más desarrolladamente, pero por lo que dice acá, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. No sé si quiere decir solamente que el que venciere es porque tiene el nombre en el libro de la vida y no va a ser borrado. No piensen que va a ser borrado porque no va a ser borrado, no puede ser borrado. Si ya está ahí, no puede ser nunca ser borrado. Algunos lo interpretan así, ¿no? Eso que piensan que, bueno, los que están elegidos de antes y que la salvación no se pierde, todo eso. Pero bueno, yo entiendo otra cosa. No sé, cada uno analícelo. A mí me parece que lo que quiere decir es lo otro, que cabe la posibilidad de que uno sí haya sido participante de la salvación, de que hay personas que sí, su nombre estuvo anotado en el libro de la vida, es decir, como diciendo, si está anotado acá, como que Jesús le pudiera hacer en ese tiempo de la vida a la persona, supongamos, tiene una persona de 25, 30 años, cristiana, está anotado el nombre del libro de la vida, y si en ese momento Jesús le habla a esa persona, le dice, vos estás vivo, vos tenés el nombre del libro de la vida. Pero es necesario ver cómo vas a seguir de acá adelante, hasta que termine tu vida, supongamos los 55 o 60 años. Puede ser que te salgas, entonces tu nombre se borra, depende de las acciones que vos hagas. No te da la completa certidumbre, certeza y 100% de que si hoy te digo que tu nombre está en el libro de la vida, cuando vos termines tu vida en este mundo, significa que sí, que está. No, quizá no. Me parece a mí, es mi interpretación, no sé, cada uno fíjese, que lo que quiere decir Jesús es que existe esta posibilidad de que un nombre que está escrito en el libro de la vida sea borrado. Pero bueno, como le digo, cada uno fíjese. Entonces, incluso a este que le dice cuando comienza, sé que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y no precisamente muerto al pecado, sino muerto en pecado. Sería, puede decir, todavía tenés cosas que son pecaminosas y ya no tendrían que estar, y no me dejás expresarme, mejor dicho, por medio de vos. Y te digo que tenés que hacer esto, seguir estos pasos y caminar por acá. ¿No? Después va a decir, tengo unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Otra vez lo mismo, parecido para mí a lo que dice lo del árbol de la vida. Lo del árbol de la vida, lo del nombre en el libro de la vida, que puede ser borrado. Acá dice, no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que hay gente que sí, que manchó sus vestiduras. Ahora, cabe la posibilidad que se pueda limpiar esa vestidura. Pero ¿y si no lo hacen? ¿No querrá decir que acaso hay gente que cabe la posibilidad que se manchó su vestidura y no sea limpiada? Parece que sí. Bueno, seguimos. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, dice esta traducción, esta es la Biblia de las Américas. A veces le cambio un poquito para que se entienda un poco mejor con esa intención. Pero dice acá, porque tienes un poco de poder, pero creo que lo que quiere decir es, porque aunque tienes poco poder, creo que sería la traducción más correcta, no lo sé, cada uno busque después si quiere, pero parece que le quiere decir eso. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder en comparación con otros, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, en comparación con otros cristianos mismos.
dentro de todos los grupos de cristianos, o comparado con otras iglesias, donde los cristianos tienen como más fuerza, más poder para hacer las cosas, vos tenés menos poder o menos fuerza para hacer las cosas. Pero aunque vos tenés menos fuerza o menos poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, o de las iglesias que se dicen ser cristianas y se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Como si dijera, yo sé que vos tenés poca fuerza, los seres humanos saben que vos tenés menos fuerza aún que otros cristianos, y pareciera que aunque estás en Cristo no podés lograr los montones de cosas que otros sí logran, yo mismo voy a hacer que estas gentes vengan a tus pies y reconozcan, un insecto, una polilla parece, y reconozcan que yo te he amado. Ahí está la ayuda sobrenatural de Dios. A este que tiene poca fuerza, que puede lograr no tantas cosas como otros cristianos incluso, Dios lo ayuda de esta manera sobrenatural, para que quede bien en claro el amor que Cristo le tiene y que con esta unión y este amor por Él puede lograr unas cosas espirituales muy importantes, a pesar de que por el tiempo aparentemente no esté logrando tanto como otros. Y sigue diciendo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Creo que ahí está diciendo eso. Es decir, la palabra de mi perseverancia, que a otros también se lo resaltó, has tenido paciencia. Creo que es el hecho esta persona o este grupo de gente con esta característica de la iglesia de Filadelfia, son gentes que quizás no estuvieron prosperando en muchos aspectos de su vida, en muchas áreas, aún como otros cristianos, y están siempre quizás siendo entregados a muerte, a cosas difíciles, quizá por décadas, quizá por 30 años. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Los demás tienen perseverancia, sí, pero este más. Es decir, no sé, más en el sentido de que se puede ver bien claramente que a pesar de la insistencia en el tiempo, en la existencia de las aflicciones en él y la permanencia de él en estados de aflicción y en condiciones de aflicción, aún por tan seguido tiempo y por tanta duración de tiempo, perseveró, aún a pesar de eso. Y le dice, porque hiciste esto y porque tuviste que experimentar de mí esto y de Dios esto, ¿yo qué voy a hacer? Dice, voy a hacer lo siguiente. Yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa hora está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Es como si Dios dijese, toda la gente es necesario que sean probadas. Vos es como que quizá en realidad, vos en todo este tiempo que parecías no prosperar, que parecía que quizá era porque estabas haciendo las cosas mal, en realidad estabas haciéndolas bien. Y también Dios te probó en un montón de cosas que a otros no los estuvo probando, pero ahora Dios va a someter a prueba a los otros y le vas a pasar cosas difíciles a todos los otros. Supongamos a la iglesia cristiana misma y no a todos los pueblos de la tierra, porque este pasaje puede hacer alusión a la gran tribulación, ¿no? Como muchos lo interpretan. Pero quizá es la tribulación para, supongamos, y si fue una iglesia hace 100 años, o gentes que vivieron hace 100 años, y que también tuvo esta perseverancia por 30, 40 años y no prosperaban un montón de cosas, y cuando veía que otros sí, y Dios después, en los últimos 20 años o 30 años de su vida, le hace estar libre de apuros, vivir holgadamente, vivir mejor, a pesar de que todo a su alrededor esté aún en un caos, estén sufriendo mucho, estén pasándola mal, y Dios es como que dice, no, este ya pasó lo que tenía que pasar, este sufrió lo que tenía que sufrir, y es justo que este, de Filadelfia, y esta persona con esta característica, este hijo de Dios con esta característica, viva ahora libre de todas estas cosas, de estas opresiones, de estas aflicciones, libre de tragedias, libre de tormentos, libre de cosas difíciles, o si las tiene muy pequeñito, muy liviano. Y ahora, todos los otros, cada uno, supongamos que digamos la iglesia nomás, las otras 6 iglesias,
Las otras 6 iglesias ahora en tremenda aflicción, pero este no, por la soberanía de Dios, porque Dios lo considera justo. Capaz que los demás ven por fuera y dicen, ¿por qué esto? Pero Dios sabe que es así, porque los otros lo vieron, lo que este estuvo pasando y aprobando delante de Dios en toda esa trayectoria que venía teniendo. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, venís en buen camino, se ha estado gestando espiritualmente recompensas en los cielos para vos, retenelas, permanecé en ese camino y retenelas. Algunos dicen que esa corona de que habla es la corona de vida, ¿no? Como diciendo otra vez lo mismo. Existiría la posibilidad de que si dejas de hacer las cosas, esa corona de vida no se te da. Otros piensan, y que bueno, parece tener más sentido, la corona de premio en lo espiritual. Como diciendo que si aflojara un poco, tiene la corona de vida igual, pero no esta corona extra de mayor cantidad de premios espirituales. ¿Se acuerdan que en el otro video decíamos de eso, de las recompensas? Que las recompensas van a ser diferentes, ¿no? El que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, galardón de profeta recibirá. Los galardones. Y aún así la condenación parece ser que son diferentes niveles, ¿no? Le decía a los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos, ustedes recibirán mayor condenación, porque esto, porque lo otro. Es decir, parece que hay niveles también, dependiendo de las obras que cada uno hizo mientras estuvo acá en la tierra, mientras estuvo vivo. Pablo diría en Corintios 5, mientras estuvimos en este tabernáculo, ¿no? Cada uno va a recibir recompensa de acuerdo a lo que hizo mientras estuvo en esta vida humana. Bueno, entonces Dios está diciendo sobre que le iba a hacer pasar esos tiempos hermosos, diríamos, llenos de beneficios y de bendiciones aún de esta tierra y de esta vida, sabiendo que mientras lo esté pasando no se va a contaminar, no se va a desviar, no va a hacer pecado y va a estar bien con Cristo y todo, y libre de esas aflicciones duras que a otros sí le va a tocar pasar. Dios puede hacer eso. Y Dios lo considera justo hacer. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, un alma, una persona como importante, la cual Dios usa para sostener espiritualmente a otros, o como principal sobre otros. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya estamos llegando al final. Y leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra vez pareciera estar haciendo alusión o enseñanza de que es posible dejar de ser hijo de Dios o dejar de ser participante con Cristo, que es lo mismo. Porque ¿cómo sería esto que lo vomita de su boca? No lo quiere con él o no quiere que sea parte de él. Cada uno mire y trate de entender. Así, ¿por qué dices? ¿Por qué le decís esto? Porque vos decís, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, le dice Jesús, vos decís esto, pero no sabes que sos un miserable, un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo, decía la Reina Valera. Acá dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio, para ungir tus ojos, para que puedas ver. Otra vez lo mismo, lo de la vestidura. Y la vestidura, si ustedes van a Isaías, si mal no recuerdo, en el capítulo 59, que Dios decía a modo de reproche al pueblo de Israel, que las obras de ellos no le iban a alcanzar para vestirse. Apocalipsis 19 va a decir también
que el lino fino, blanco, resplandeciente, con el cual estaba vestido la iglesia, eran las obras justas de los santos. Fíjese, hay una relación entre obras y vestido espiritual o vestidura. Y que estas obras tengamos en cuenta que las hacemos en el Espíritu Santo. Es decir, necesitamos el Espíritu de Dios para poder hacer estas obras. Y para ese Espíritu seguir tomando lugar para hacer esas obras Jesús a través de nosotros, vivir y expresarse a través de nosotros, es necesario que muramos a las partes que naturalmente tenemos nosotros en nuestra carne, a las partes pecaminosas, al pecado. Entonces, para ir concluyendo, a ver. Vestiduras y desnudez. Cada uno tiene una desnudez espiritual. Es decir, que si se nos deja sin el Espíritu Santo, nosotros somos inclinados a hacer cierto pecado. Es lo que decía en el otro video, decía antes, ¿no? Yo reprendo y disciplino o castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, tenés celo por mí, mostrá tu amor por mí, mostrá que querés ser una persona espiritual, hacelo. Y es necesario. Y aguantate esta reprensión que te hago, porque la hago porque te amo, porque si no te corregís, no permitís el corregirte y el acomodarte a esto que te digo, terminás siendo perjudicado vos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otra vez, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Es decir, gobernar. Tenemos que ir entregando nuestra voluntad natural y humana para que sea dominada por la voluntad de Él. Y después, viviendo los dos, nosotros y en Jesús y Jesús en nosotros, y los dos siendo unos, y uno con el Padre, en el Espíritu Santo, va a llegar un momento que haremos las cosas como si fuera nuestra voluntad, porque queremos hacerlas, pero también va a ser la voluntad de Dios. Vamos a coincidir, ¿no? Porque dice que reinaremos con Él si vencemos. El trono habla de eso, de gobierno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ahí concluimos. Por supuesto que hay muchísimo más que se podría decir usando estos pasajes, pero más que nada quería tomar lo que dije antes, el tema de las personalidades que cada uno tenemos, los distintos puntos desde los cuales cada uno empieza a ojos de Dios y lo que Dios va haciendo en el proceso con cada uno de nosotros, y el hecho de no juzgar o tener mucha atención y prestar atención, ¿no? Jesús en un momento, creo que esto está en Lucas 11, capítulo 11, versículo 33, si mal no recuerdo, al 35, 36 por ahí, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, mira, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas, le está diciendo, por lo menos interpreto yo, no te suceda que lo que vos pensás que es luz, que lo que vos pensás que tenés razón, termine siendo que son tinieblas, que vos creés que es verdad, que vos creés que es lo que yo digo en la palabra, que vos creés que es como yo miro las cosas, pero no es. Vos pensás eso, vos porque tenés el ojo malo. El ojo malo, interpreto, entiendo que es estar atento a lo malo que hacen las gentes, lo que Dios diría ver la desnudez. Cada persona tiene como un vestido natural, en el sentido, no nos damos cuenta cuál es realmente su pecaminosidad. Es decir, si Dios dejara, no solo el Espíritu Santo que está en los cristianos y todo, como yo dije recién, sino aún en la vida natural y humana, cuando el ser humano es expuesto a cosas duras, difíciles y depresión, y se ve ahí lo que uno es desnudo, la desnudez de uno, es decir, lo que uno se inclina a hacer mal y a obrar el mal, no porque quiera, sino porque es la naturaleza humana. Entonces, hay personas que teniendo el ojo malo, se inclinan a eso, a resaltar y ver lo que está de mal en esa persona, y es lo que Jesús dijo también ahí, estás mirando el mal en otro, pero no mirás lo tuyo. No termine sucediendo que vos seas una persona, que los hay por mucho, y lo vi, lo decía en el otro video,
que están con el ojo puesto en eso, en qué es lo que están haciendo mal el otro. Vos estás haciendo mal esto, mal esto, mal esto, mal esto. Y lo dicen sin amor, lo dicen sin autoridad de Cristo. Que quizá, aunque haya algo que realmente esté en lo correcto intelectualmente, no lo es espiritualmente. Y lo importante es esto, hacerlo en el Señor, para poder corregir con amor, para poder hablar con amor y para poder hablar acerca de otro con amor también. Y orar por ese otro para que si hay realmente algo que está haciendo mal, deje de hacerlo. Bueno, acá termino mi breve reflexión sobre esto. Espero que sea de ayuda y de bendición. Muchas gracias y